¿Entendieron este tema esta noche? Amén. Gloria a Dios. Así que no se dejen complicar con el asunto de la predestinación. No es complicado. Es sencillo cuando entendemos que Dios tiene su perspectiva del tiempo y nosotros también. Que Dios nos bendiga, que podamos tomar la decisión correcta. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza, pero con humildad también, sabiendo que nuestra sabiduría es muy limitada. Tú tienes conocimiento infinito. Pedimos que el Espíritu que inspiró la palabra esté aquí para explicárnosla. Ayúdanos a entender la importancia de lo que vamos a estudiar y a tomar decisiones para la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo tuvo muchas batallas teológicas con los líderes espirituales de su época. Se enfrentó muchas veces a los fariseos y algunas veces se enfrentó también a los saduceos. En cierta ocasión vinieron los saduceos a Jesús para ponerlo entre la espada y la pared. Venían siempre con mala intención para poner a Jesús en aprietos. En cierta ocasión, el apóstol Pablo estaba testificando ante el Sanedrín, que era la entidad que gobernaba el pueblo de Israel. Y él sabía que allí había fariseos y había saduceos. Y que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Y tenían la intención de condenar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, sabiéndolo, dijo: yo soy fariseo y tengo la esperanza de la resurrección. Cuando dijo eso, los fariseos y los saduceos empezaron a pelear entre ellos y se olvidaron del apóstol Pablo. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. La sierva del Señor escribió claramente en el deseado de todas las gentes que ellos rechazaban la resurrección de los muertos. Voy a leer la cita en unos momentos. En Hechos 23, 7 y 8 habla de esa reunión donde pelearon los saduceos y los fariseos. Dice: se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, ¿por qué razón los saduceos, quienes eran judíos, rechazaban la doctrina de la resurrección? Por dos razones. En primer lugar, ellos creían que la doctrina era anticientífica. Según ellos, era científicamente imposible que un cuerpo muerto y desintegrado pudiera reincorporarse y la persona vivir de nuevo. Ellos decían: eso es anticientífico. La sierva de Dios en el deseado de todas las gentes, página 495, afirmó eso cuando dijo: no creían en la resurrección de los muertos, basados en lo que llamaban falsamente ciencia. Habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Ella dice falsamente ciencia. Decían que era imposible que un cuerpo muerto resucitara. Pero tenían una segunda razón. Los saduceos creían que solo los 5 libros de Moisés eran plenamente inspirados. Ellos no creían que uno podía establecer ninguna doctrina fuera de los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los demás libros no se podían usar para comprobar doctrina según ellos. Así que el Señor Jesucristo, cuando respondió a la objeción de la cual vamos a hablar en esta noche, Él citó un escrito de Moisés. Porque Él sabía que si Él citaba los Salmos o citaba el libro de Joel o cualquier otro libro, ellos iban a decir: nosotros no aceptamos esos libros como inspirados. Así que Jesús, cuando se enfrentó a ellos, en el caso que vamos a estudiar esta noche, el Señor Jesucristo citó de los escritos de Moisés. Ahora, ¿cuál fue el caso que le presentaron a Jesús los saduceos? Vayan conmigo a Lucas 20 y vamos a leer los versículos 27 al 33. Aquí está el caso. Lo presentaron a Jesús para ridiculizarlo y ridiculizar la doctrina de la resurrección. Le presentaron a Jesús un caso hipotético, un caso absurdo que no ocurre en la vida real. Ahora, Moisés había escrito
en Deuteronomio 25:5 que si una mujer, el esposo de una mujer moría y no dejaba hijos, el hermano de él tenía que casarse con ella. Y ellos conocían este mandamiento que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio 25 y el versículo 5. Así que le presentaron a Jesús este caso. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió. ¿Por qué citan a Moisés? Porque era la autoridad que aceptaban. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que el hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahora viene el caso imaginario. Dice: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Ahora viene el gancho. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Quién va a creer que hubo 7? En realidad es una exageración. Pero quieren poner a Jesús entre la espada y la pared sobre la doctrina de la resurrección. Ahora, Jesús respondió haciendo 3 puntos. En primer lugar, Jesús les dijo: ¿ustedes creen que la resurrección no está en los escritos de Moisés? Yo les voy a comprobar que sí, de las escrituras de Moisés. En segundo lugar, Jesús les dijo: ¿ustedes no creen que es posible que un cuerpo desintegrado se reintegre? Ustedes niegan el poder de Dios, el poder omnipotente de Dios. Vamos a leer esos 2 argumentos en Mateo 22 y el versículo 29. Mateo 22 y el versículo 29 tiene estos 2 argumentos. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. Dios es omnipotente y puede resucitar a los muertos. Y Moisés enseñó la resurrección, contrario a lo que ustedes piensan. El tercer argumento de Jesús es que en la vida venidera no va a haber matrimonio. Ahí, como decimos en Colombia, los corchó. Vamos a leer la respuesta de Jesús para que ustedes vean cómo Jesús arguyó que no iba a haber matrimonio en la resurrección. Es decir, los escritos de Moisés, Jesús dice, enseña la resurrección. Segundo lugar, Dios es omnipotente y puede resucitar un cuerpo desintegrado. Y número 3, el caso que ustedes presentan no tiene validez porque en la vida venidera no va a haber matrimonios. Versículo 34 al 38 del capítulo 20 de Lucas. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan. ¿Qué quiere decir de este siglo? Los de este mundo ahora, este mundo pecaminoso. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál es aquel siglo? El siglo venidero, la vida eterna. Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Saben ustedes que este es el único mundo en el universo donde Dios estableció procreación? Todos los otros mundos los creó Dios completos, no para procrear. La sierva del Señor tiene varias citas a donde ella dice que el propósito de la procreación fue reemplazar a los ángeles que cayeron del cielo con Lucifer. Ese era el propósito de la procreación. ¿Y por qué creen ustedes que Satanás está promoviendo el aborto? Cuando lo vemos desde esa perspectiva, tiene gran importancia. Ahora sigamos leyendo. Ahora Jesús va a decir: ok, primero, Moisés enseña la resurrección. Segundo, Dios es omnipotente y puede resucitar a los muertos. Número 3, el caso de ustedes es irrelevante porque en la vida venidera no va a haber matrimonios.
Noten ahora lo que dice el versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¿Por qué usa la palabra aún? El Moisés en quien ustedes profesan creer, aún él enseña la resurrección. Y ustedes no creen que le enseña la resurrección. Así que sigue diciendo, pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora yo pregunto, cuando Jesús dijo estas palabras, ¿Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos? Cuando la voz le habló a Moisés desde la zarza ardiente, ¿Abraham, Isaac estaban muertos? Sí. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es el argumento aquí de Jesús? Cuando él dice que en la experiencia de la zarza, Dios es llamado Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Noten el versículo 38, versículo clave. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora viene la parte importante sobre la cual queremos enfocarnos. Pues para Él todos viven. ¿Para quién todos viven? Para Dios. Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, aunque para nosotros estaban muertos. Y usted dice, pastor, eso es absurdo. Pues vamos a estudiarlo. Vamos a Éxodo 3:6, porque hay que volver a la experiencia de la zarza. Vamos a volver a Éxodo 3 y el versículo 6. ¿Cómo se introdujo Dios en la zarza? Dice Éxodo 3:6, y dijo, yo soy. Ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense que Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cuando estaban vivos. Cuando estaban muertos desde la zarza, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Noten Éxodo 3, 13 y 14, el nombre que se da a Dios, el nombre con el cual se identifica a Dios. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Noten que Dios no se identifica como el que yo fui o yo seré, sino el yo soy, que es una expresión que está en tiempo presente. Ahora quiero leerles una cita tremenda del Espíritu de Profecía. Esta cita lamentablemente no está en español, está en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 14, página 21. Lamentablemente no está en ninguna fuente en español. Manuscript Releases es una serie de tomos que se publicaron con material nuevo del hermano White hace algunos años. Hay 20 tomos en la serie. Y esta cita está en el tomo 14, página 21. Escuchen cómo la hermana White define lo que significa yo soy. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Yo pregunto, ¿el pasado, presente y futuro son lo mismo para nosotros? No. Pero para Dios, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Ahora, ¿cómo se explica eso? Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Para Dios no hay pasado, presente y futuro, porque Dios vive en un eterno presente. Nosotros vemos la historia por segmentos.
Nuestra perspectiva temporal nos dice que hay pasado, hay presente y hay futuro. Cuando se oyó la voz de la zarza, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, pero Dios dijo, yo soy. Y Jesús declaró, para Él todos viven. Ahora, en otra cita, la hermana White explica esa frase, para Él todos viven. Deseado de todas las gentes, página 558, tremenda cita esta. Escuchen bien, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Me oyeron lo que dije? ¿Dios qué? Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio. Y contempla el resultado de su obra como si ya estuviese terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán, para nosotros, está hablando desde nuestra perspectiva, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán, esta es la perspectiva nuestra, saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá noten el tiempo de los verbos, está hablando desde nuestra perspectiva del tiempo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Ahora viene la perspectiva de Dios. Esta condición que se anticipa en su propósito, para Dios eso es anticipado, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Para nosotros la resurrección es una esperanza, para Dios ya es un hecho, porque Dios vive en un eterno presente. Para nosotros que somos cautivos del tiempo, lo que fue, lo que es y lo que será no son iguales. Lo que fue ya pasó, lo que es transcurre en el presente y lo que será no ha construido aún. Pero Dios no está encerrado por el tiempo como nosotros. Lo que es potencial y futuro para nosotros es actual y presente para Dios. Es decir, en la mente infinita de Dios, las cosas existen antes que lleguen a existir. Y usted dice, eso es absurdo. Sí, para nosotros que vivimos en el marco del tiempo. Pero Dios vive fuera del marco del tiempo. Aun cuando el tiempo es importante para Dios, Él no está atado al tiempo. En contraste con nosotros, Dios vive en un eterno presente. Por eso Dios dijo en la zarza, yo soy, no dije yo fui, ni dice yo seré. Sí dice en una parte, yo soy el que fui y soy y seré, pero está hablando desde nuestra perspectiva, si ustedes miran el contexto en el cual aparece esa expresión. Cuando el tiempo de Moisés y el tiempo de Jesús, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, pero para Él todos viven. Ahora, permítame tratar de explicar este concepto. Es un poco difícil porque nosotros no vivimos en un eterno presente. Para nosotros hay pasado, presente y futuro, pero no para Dios. Escuchen bien, a través de toda la eternidad, Dios veía claramente cada detalle del desarrollo de la historia como si estuviera transcurriendo en ese mismo momento. Dios no tuvo que esperar hasta que los eventos sucedieran. Él los vio como si estuvieran sucediendo en ese momento. En su mente infinita, Dios tiene una visión panorámica del presente, del pasado y el futuro. Y desde la eternidad pasada Dios conocía todo lo que iba a ocurrir como si ya hubiera ocurrido o estuviera ocurriendo delante de Él. Si no creen eso, miles de años en algunos casos, antes que Jesús viniera a la tierra, ya todo lo que iba a pasar con Jesús estaba revelado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos decía dónde iba a nacer, que lo anunciaría una estrella, que iba a haber una masacre de infantes cuando naciera,
que sus padres los refugiarían en Egipto, que iban a echar suerte sobre sus vestiduras, que iban a darle vinagre a beber, que la turba lo iba a escarnecer, que iba a clamar al Padre: ¿por qué me has desamparado? Inclusive que iba a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo eso estaba anunciado 1000 y más años antes de que ocurriera. ¿Por qué razón? Porque para Dios ya era un hecho, aunque no había ocurrido según nuestra perspectiva. Para Dios el futuro es tan cierto como si estuviera ocurriendo en el presente. No sé si me están entendiendo. Y yo sé que algunos dicen: pastor, esto es muy filosófico. ¿Qué evidencia tiene? Yo no presento nada que no tenga evidencia bíblica. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 17. Génesis 17, y vamos a leer el versículo 4 y 5. Génesis 17, 4 y 5. Aquí Dios le está prometiendo a Abraham que va a ser padre de muchedumbre. Fíjese el tiempo de los verbos. Dice Dios a Abraham: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué tiempo está el verbo? Serás padre. Pero el siguiente versículo dice otra cosa. Noten el capítulo 17, el versículo 5. Dios le dice: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué tiempo está ese verbo? Presente. No, no está en presente. Te he puesto. Te he puesto. Pasado. Es tiempo pasado. Claro que sí. Esa es la perspectiva ¿de quién? De Dios. ¿Era absolutamente cierto que Abraham iba a ser padre de mucha gente? ¿Dios tuvo que esperar hasta que sucediera? No, porque en su mente infinita todo lo que ocurre a través de la eternidad ya está en su mente, como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Ahora, alguno podría decir: pastor, bueno, usted está estirando el texto. Pues se convencerían si les cito al apóstol Pablo, que usa estos versículos. Noten lo que dice en Romanos 4 y el versículo 17. Romanos 4 y el versículo 17. Aquí el apóstol Pablo se va a referir a estos versículos de Génesis. Y fíjense la interpretación que el apóstol Pablo va a dar. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, quien creyó. Yo pregunto: ¿Abraham creyó lo que Dios dijo? ¿Para Abraham había sucedido todavía? No. Para Abraham no había sucedido todavía, pero él creyó. ¿Dios tuvo que creer que iba a suceder? No, Dios no tuvo que creer, porque para él ve el pasado, presente y futuro como si estuvieran transcurriendo delante de sus ojos. Así que dice: ¿a quién creyó? Y ahora escuchen: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué hace Dios? Llama las cosas que no son como si fuesen. Porque, hermanos y hermanas, lo que Dios predice ya Él lo conocía de antemano. Dios no tiene que esperar que llegue la resurrección de los muertos. Para Él viven. Porque es tan cierto que va a ocurrir que no tiene que esperar. Para nosotros la resurrección es una esperanza. Para Dios es un hecho. Por eso, desde la zarza Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso Jesús dijo: para Él todos viven. Nosotros tenemos que esperar hasta la resurrección, pero Dios no. ¿Me están entendiendo esto? Me gusta como lo dice. Sigue diciendo aquí: Él creyó. ¿Dios tuvo que creer? No, Dios no tuvo que creer. Él creyó en esperanza contra esperanza. Yo pregunto: ¿Dios tiene esperanza? No, Dios no tiene esperanza. Porque esperanza es lo que tenemos en algo que va a suceder en el futuro. Pero para Dios es tan cierto como si estuviera ocurriendo ahora. No sé si están entendiendo este concepto. Muy importante, porque vamos a hablar de la predestinación. Nos ayuda a entender el concepto de la predestinación, que confunde a muchas personas. Así que dice: Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le dijo, te he puesto, pero para Abraham lo que será. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, dice que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ahora, un comentarista, Albert Barnes, escribió lo siguiente en cuanto a este texto de Romanos, refiriéndose al pasaje en Génesis. Dice así, es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. Las promesas de Dios son tan ciertas que se puede decir que ya existen. De modo que en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de naciones, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios, en su propia mente o propósito, ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Qué tremendo concepto. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuándo murió el Señor Jesucristo? ¿Cuándo murió Jesús? Bueno, nosotros diríamos que el Señor Jesucristo murió el 14 del mes de Nisan a las 3 de la tarde en el año 31. Para nosotros ocurrió en determinado momento histórico. Pero ahora les voy a leer un texto muy interesante. Vamos a Apocalipsis 13:8. Eso está hablando de la perspectiva de Dios. Ya saben, hermano, siempre tiene la chispa adelantada, el hermano. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 8. Hablando de los que van a adorar a la bestia, que menciona Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Jesús? Desde el principio del mundo. ¿Esa es la perspectiva de quién? De Dios. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Sí o no? Leamos dos textos a donde se presentan las dos perspectivas en los que se trata Jesús. 1 Pedro 1, 19 y 20. 1 Pedro 1, 19 y 20. Dice, Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora escuchen, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la perspectiva de quién. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios. Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Esa es nuestra perspectiva. Es decir, destinado desde la eternidad, pero manifestado, según nuestra perspectiva, en cierto momento histórico. El apóstol Pablo concordó con Pedro. Noten Tito 1 y el versículo 2 y 3. Tito 1, 2 y 3. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es la perspectiva de quién. Prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es la de Dios. Pero ahora escuchen. Y a su debido tiempo manifestó. Esa es nuestra. Manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios Salvador. Por eso Hechos 15, 18 dice, así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Dios hace cosas que Él ha conocido desde tiempos antiguos. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? El hermano dice, cuando nos bautizamos. ¿Alguien tiene otro concepto? Desde antes que existiera este mundo. Dice, pastor, ¿cómo dice eso? Entonces Dios predestinó a la gente. Pues vamos a leer lo que dice aquí en Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17 y el versículo 8. ¿Saben que la hermana White dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida cuando nos bautizamos? Así que le doy 50% de crédito.
por eso. Pero no es toda la historia. Ahora fíjense lo que dice aquí en Apocalipsis 17 y el versículo 8, que habla de cuando los nombres de los impíos no fueron escritos. Y por ende sabemos que entonces los nombres de los salvos fueron escritos en el mismo tiempo. Dice allí: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Los nombres de los perdidos no estaban escritos ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ahora entonces, ¿cuándo fueron escritos los nombres de los salvos en el libro de la vida? Desde la fundación del mundo. La hermana White parece contradecir eso, porque la hermana White dice que es en el momento del bautismo. Quiero leerles la cita. La maravillosa gracia de Dios, página 143. Los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras. Son las palabras: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Así que dice: los que reciben la impronta de Dios por el bautismo, presten atención a estas palabras, recordando que el Señor ha colocado su firma sobre ellos, declarando que son sus hijos y sus hijas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Ahora escuchen, estos candidatos del bautismo, estos candidatos se han integrado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo? ¿Cuándo se qué? Cuando se bautizan. Así que parece que hay una contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu Profecía, pero no hay contradicción. Yo pregunto, ¿Dios sabía desde la eternidad pasada quién iba a escoger la salvación y quién iba a escoger la perdición? Así que Dios podría haber tenido los nombres en el libro de la vida antes, porque sabía la decisión que cada uno iba a tomar. Claro que sí, pero cuando para nosotros es el momento cuando se pone el nombre en el libro de la vida. Para lo que Dios es un presente desde la eternidad, para nosotros es el momento cuando nos bautizamos. ¿Están entendiendo esto? Ahora, esto nos ayuda a entender el asunto de la predestinación. Algunas denominaciones cristianas enseñan que Dios escogió a algunos para salvarse y escogió a otros para perderse. Que Dios en su eterna presciencia dijo: este grupo se va a salvar y este grupo se va a perder. Pero no es así. Desde la eternidad Dios sabía la elección que cada persona iba a tomar, porque Dios es omnisapiente. Él conoce el fin desde el principio. Él sabía quién iba a escoger la salvación y por eso escribió su nombre en el libro de la vida. No lo hizo arbitrariamente. No lo hizo diciendo este se salva y este se pierde. Existe una gran diferencia entre la predestinación y la predeterminación. Dios predestina, pero no predetermina. En otras palabras, Dios sabe cuál será nuestra elección, pero Dios no elige para nosotros. Dios es, ahora algunos dirán, pues eso le quita la soberanía a Dios. ¿Saben por qué Dios es soberano en materia de salvación? No es porque Él escoge quién se va a salvar y quién se va a perder. Es soberano porque primero establece las condiciones por las cuales una persona se puede salvar. Y en segundo lugar, hace la provisión para que se puedan salvar. Establece las condiciones y hace la provisión. Eso hace que Él sea soberano. Pero no quita la libertad del ser humano para escoger. Ahora, hay dos palabras griegas muy importantes que necesitamos estudiar por unos momentos. La primera palabra es la palabra prognosis. Prognosis. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Se compone de 2 palabras griegas. Pro, que significa de antemano, y gnosis, conocer.
Es decir, la palabra prognosis significa conocer algo de antemano, conocer algo antes que ocurra. Vamos a anotar los dos versículos a donde se encuentra esa palabra. 1 Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen. Elegidos según, ¿qué? La presciencia. Esa es la palabra prognosis. Que Dios sabía de antemano. Dios eligió porque sabía de antemano quién iba a escoger la salvación. Eligió a los que sabía que iban a escoger la salvación. Es decir, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Conocía Dios de antemano, en otras palabras, quién iba a escoger la salvación? Claro, y por eso los eligió, pero no los eligió arbitrariamente, los eligió porque sabía cuál era la decisión que ellos iban a tomar. Ahora, notemos el segundo ejemplo donde se usa esa palabra prognosis. Hechos 2:23. Está hablando del sufrimiento de Jesús. Ya fue planificado desde la eternidad. Dice, a este, entregado por el determinado plan y anticipado conocimiento de Dios. Jesús fue entregado a base de ¿qué? Del anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabía Dios cuál era el plan? ¿Sabía Dios todo lo que iba a ocurrir? Claro que Dios sabía. Tenía el anticipado conocimiento y a base de eso hizo su ¿qué? Hizo su plan. Dios hizo el plan basado en su conocimiento anterior de lo que iba a ocurrir. Ahora, hay una palabra relacionada a esta, la palabra prognosco. Es de la misma familia, es la forma verbal. Prognosco, que significa también conocer algo antes que ocurra, conocer algo de antemano. Esta palabra se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a examinar las 5 referencias a donde se usa prognosco. Romanos 8, 29 y 30 es clave. Romanos 8, 29 y 30 es absolutamente clave. Escuchen bien lo que dice. Porque a los que antes conoció, prognosco, a los que antes conoció también los predestinó. ¿A quiénes predestina Dios? A los que antes conoció. ¿Conoció de antemano quién iba a escoger la salvación? Entonces yo pregunto, ¿él conoció eso antes? ¿Los predestinó a base de su conocimiento? Lo dice. Porque a los que antes conoció, prognosco, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora escuchen. Y a los que predestinó, porque antes los ¿qué? Porque antes los conoció, muy bien. A los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. También glorificó. ¿A base de quién? ¿A base de qué es que Dios predestina a una persona? A base de su conocimiento infinito antes de la decisión que la persona va a tomar. La segunda referencia es Hechos 26:5, donde Pablo le dijo a un grupo de personas, ustedes conocieron mi historia desde el comienzo. Es decir, ustedes conocieron todo lo que ha sido mi vida antes de este momento. La tercera referencia está en Romanos 11:2, donde dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Dios no rechazó a su pueblo que conoció con anterioridad. La cuarta referencia es 1 Pedro 1, 19 y 20, donde dice, Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Esa palabra destinado es conocer de antemano. La palabra prognosco. Pro significa antes, gnosco, conocer o saber algo antes.
Dice, ya destinado o conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y la quinta referencia está en 2 de Pedro 3:17, donde dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, es decir, sabiendo lo que Satanás va a hacer para tratar de extraviarlos, sabiendo esto de antemano, la palabra proginosko, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora vamos a ilustrar la palabra prognosis y proginosko. ¿Qué palabra en español adquirimos de la palabra prognosis? La palabra pronóstico. ¿Han oído la palabra pronóstico? ¿Qué hacen los climatólogos? Pronostican cómo va a ser el tiempo. Es la única profesión a donde se pueden equivocar 50% del tiempo y todavía conservar su trabajo. ¿Qué es un pronóstico? Es algo que se anuncia a base de un conocimiento ¿qué? Previo. Los climatólogos no sencillamente adivinan y dicen, bueno, mañana va a ser 100 grados. No, ellos tienen su forma, ¿verdad?, de averiguar cómo va a ser el clima. De antemano predicen lo que va a pasar. El problema es que se equivocan porque no son omniscientes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora yo pregunto, ¿los médicos también pronostican? Hacen los exámenes y todo, entonces pronostica, dice, usted tiene 6 meses de vida. Dios no quiera. ¿A base de qué dicen usted tiene 6 meses de vida? A base de los exámenes que hizo. Pero también se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque no son omniscientes, no conocen el fin desde el principio. Yo pregunto, cuando Dios anuncia algo, ¿va a ocurrir como Él dice absolutamente? Claro que sí. Porque lo que Él prognostica, lo que Él anuncia de antemano, es absolutamente 100% cierto, porque Él es omnisciente. Él conoce el fin desde el principio. Dios sabía quién iba a escoger la salvación y a esos predestinó. ¿Me están entendiendo o no? Predestinó a los que por su omnisciencia sabían que iban a cumplir las condiciones, iban a aceptar la provisión. Dios es soberano. Ahora, noten Isaías 46, 9 y 10. Lo hemos leído anteriormente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué es que Dios es así? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Dios se equivoca en lo que pronostica? Dios no ¿Por qué Dios no se equivoca en sus pronósticos? Porque Él es omnisciente, Él sabe exactamente qué va a pasar. Y lo que Dios sabe que va a pasar, ¿va a pasar? Por eso Dios vive en un eterno presente. Porque Dios no tiene que esperar para, bueno, ¿quién se va a salvar y quién se va a perder? Ya sabe. Y predestina a los que ya sabe que lo van a escoger. Pero no predestina para una persona salvarse y una persona perderse sin que ellos tengan la capacidad de elegir o de escoger. Por eso son tan importantes la palabra prognosis y proginosko, como se usan 7 veces las dos palabras en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a dar un par de ejemplos más. La historia de Jacob y Esaú. ¿Saben ustedes que Dios ya había predicho antes que nacieran que el mayor iba a servir al menor? Siempre el menor servía al mayor. Por eso Caín quería que Abel hiciera lo que él decía. Porque Abel era menor. Dice, tú eres mi hermanito y tienes que hacer lo que yo digo. Dios ya dijo, el mayor va a servir al menor antes que naciera. Entonces Dios lo determinó así. Dios le dijo a Jacob, mira, tú eres el favorecido y tú vas a tener la primogenitura. Y le dijo a Saúl, siento mucho, pero yo decidí que tú te vas a perder. ¿Así fue? No. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios ya sabía la elección, el carácter que cada uno iba a formar basado en su omnisciencia.
Y está anunciando lo que él sabía antes, pero no está determinándolo así. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora yo pregunto, ¿Dios sabe quién va a resucitar al final de la historia? ¿Dios sabe todos los que van a resucitar? Sí. ¿Para él existen? ¿Hay alguna posibilidad de que Dios dice, bueno, yo sé quién va a resucitar, y luego al final, ay, ese no resucitó? No. Dios ya sabía todos los que se van a resucitar. Para nosotros la resurrección es una esperanza. Para Dios ya es un hecho. Para Él todos viven. Así que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Uy, algunos adventistas tiemblan ante la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es un rato de sueño. Y luego viene la resurrección, que es tan cierta como la palabra de Dios, porque Él lo ha dicho. Fíjense esta cita del Espíritu de Profecía, tomo 1, páginas 105 y 106, sobre Jacob y Esaú. Dios conoce el fin desde el principio, dice la sierva del Señor. Él sabía antes, prognosco, Él sabía antes que nacieran Jacob y Esaú los caracteres que cada uno desarrollaría. Sabía, fíjense que está hablando de omnisciencia, sabía que Esaú no le iba a obedecer de corazón. Contestó la oración atribulada de Rebeca y le informó que iba a tener 2 hijos, diciéndole que fundarían 2 naciones, una mayor que la otra, y que el mayor serviría al menor. Dios sencillamente está anunciando lo que Él sabía que iba a ocurrir desde la eternidad. Ahora vamos a otro ejemplo bíblico. Judas Iscariote. El Antiguo Testamento ya decía en los Salmos, no por nombre, pero decía que había un individuo que no iba a volver a su casa y que era necesario elegir un sucesor. Ya la profecía había dicho eso 1000 años antes que ocurriera. Entonces Dios le dijo a Judas, Judas, estás en las profecías, lo siento mucho, pero tienes que entregar al maestro. ¿Así fue? No. ¿Quién escogió entregar a Jesús? Judas. ¿Dios sabía que iba Judas a hacerlo? ¿Dios es culpable por la decisión de Judas? No, sencillamente lo anunció de antemano porque sabía lo que Judas iba a hacer. No lo predeterminó, pero lo predestinó de acuerdo al conocimiento infinito que él tenía sobre lo que Judas iba a hacer. Ahora podríamos dar muchos otros ejemplos más, pero creo que ustedes están entendiendo esta situación. Ahora permítame darles un ejemplo práctico para que ustedes puedan entender cómo funciona este asunto. Quiero que se imaginen un tren que va por un riel. Llega a una encrucijada donde hay un riel que va a la derecha y otro riel que va a la izquierda. Ahora hay 2 formas en que se puede determinar si el tren va a la derecha o va a la izquierda. La primera forma es que si hay alguien en una caseta fuera del tren que mueve una palanca, determina para dónde va el tren, para la derecha o para la izquierda. Pero la otra manera es si el conductor del tren tiene un control remoto dentro del tren y él puede decidir si va a hacer que el tren vaya a la derecha o el tren vaya a la izquierda. 2 formas en que se puede determinar. Dios no está en una caseta y cuando la gente llega a la encrucijada dice, salvo, perdido, salvo, perdido. Desde una caseta fuera de la persona. Dios es un Dios que nos da el control remoto. Amén. Y cuando llegamos a la encrucijada, nosotros decidimos por cuál riel vamos a ir. Amén. Si vamos a ir por el riel de la salvación o si vamos a ir por el riel de la perdición. Ahora yo pregunto, ¿Dios ya sabe cómo voy a usar el control remoto? Sí, ya sabe, claro. A ver, ¿están cansados? No. ¿Dios ya sabe cómo la persona va a usar el control remoto? Claro que Dios lo sabe. ¿Y por qué Él lo sabe? Él lo causó. No. Saber no es causar. Dios sabe quién va a escoger la salvación
y quién va a escoger la perdición. Ahora, ¿qué es lo más importante de lo que hemos estudiado? Lo más importante es qué decisión vamos a tomar. ¿No es así? Porque últimamente la decisión es nuestra. Dios ha establecido las condiciones. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y también ha hecho la provisión. Nos ha dado Jesús como la provisión. Pero nosotros tenemos que escoger cumplir la condición y apropiarnos de la provisión que Dios ha hecho. Eso nos corresponde a nosotros. ¿Y saben en qué momento es que nosotros tomamos la decisión y tomamos el paso definitivo de que vamos a escoger la salvación? Es en el momento cuando nosotros nos bautizamos, cuando escogemos bautizarnos, porque es en ese momento, según nuestra perspectiva, el nombre es escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Pero Dios sabe si yo tomé esa decisión positiva o no. Él sabe cuál es mi decisión, pero Él no determinó la decisión. Dios sabía que todos íbamos a estar aquí esta noche. Dios sabía que hay personas aquí que todavía no han entregado su vida a Jesús. Y era su plan que estuvieran aquí esta noche, para que tomaran su decisión. Lo sabía desde la eternidad. Ahora quiero que notemos 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Vamos a leerlo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los muertos y viceversa. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora escuchen con cuidado. Y los muertos, ¿qué clase de muertos? En Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Los muertos qué? En Cristo. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que llegamos a estar en Cristo? Cuando nos entregamos a Jesús y lo sellamos a través del bautismo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Gálatas 3 y el versículo 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos vestimos con la justicia de Cristo cuando nos bautizamos. Y fíjense, el bautismo tiene que ser por inmersión, sepultado debajo del agua. Y tiene que ser un adulto que entiende lo que está haciendo. Ese bautismo de un infante no cuenta. Tiene que ser una sepultura. Y usted dice, ¿por qué una sepultura? Les voy a explicar. Los que no han visto un bautismo bíblico, hay un tanque de agua, el pastor se para, tiene delante el candidato, el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces dice amén, y luego, ¿qué hace? Sepulta bajo el agua al candidato. ¿Qué es lo último que hace el candidato antes que el pastor lo sepulte debajo del agua? Deja de respirar. ¿Qué hace mientras está bajo el agua? No respira. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale el agua? Respira de nuevo. Está repitiendo en miniatura la experiencia de Jesús. Porque Jesús en la cruz expiró. En el sepulcro no respiró. Y el día de la resurrección respiró de nuevo. En miniatura, la ceremonia de incorporación a Cristo es en miniatura pasar por su experiencia. Y en ese momento llegamos a ser miembros de la familia de Dios, según nuestra perspectiva, pero Dios ya lo sabía desde la eternidad y los predestinó, eligió a los que Él sabía que iban a elegirlo a Él. Así que Dios nos ha dado un camino de escape. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha tomado ese paso de entregarse alma y corazón a Jesús, y lo ha demostrado a través de participar simbólicamente en miniatura en la experiencia de Jesús, esta es la noche cuando Dios te está llamando para que tomes esa decisión, para que hables con el ministro, con uno de los ancianos, para estudiar y prepararte
para el glorioso momento de la sepultura que Dios vio que tú ibas a tomar esa decisión desde la eternidad. Amén. ¿Entendieron este tema esta noche? Amén. Gloria a Dios. Así que no se dejen complicar con el asunto de la predestinación. No es complicado. Es sencillo cuando entendemos que Dios tiene su perspectiva del tiempo y nosotros también. Que Dios nos bendiga, que podamos tomar la decisión correcta. En el escenario sagrado de la historia, pocas confrontaciones revelan con tanta claridad la abismal diferencia entre la sabiduría divina y la lógica humana como las batallas teológicas de Jesucristo. Él, la palabra hecha carne, no solo caminó entre los hombres, sino que se sumergió en el crisol de sus debates más feroces, no para ganar discusiones, sino para rescatar almas del abismo de la ignorancia espiritual. Sus adversarios más intelectuales y políticamente influyentes, los saduceos, representaban la cumbre del escepticismo religioso de su tiempo. Eran la élite sacerdotal y aristocrática, hombres que se enorgullecían de un racionalismo frío y una estricta adherencia únicamente a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Para ellos, cualquier doctrina que no pudiera ser explícitamente probada en las páginas de Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio era una mera invención, una fábula piadosa indigna de la mente educada. Su rechazo a la resurrección de los muertos no era un capricho, sino el pilar de su cosmovisión. Se erigía sobre 2 columnas que consideraban inamovibles. La primera era una barrera que ellos llamaban ciencia. Con la arrogancia de un conocimiento limitado, habían decretado que era una imposibilidad física y biológica que un cuerpo descompuesto, vuelto al polvo del que fue formado, pudiera ser reincorporado y volver a la vida. ¿Cómo podría la materia dispersa, reclamada por la Tierra, volver a organizarse en un ser consciente? Para su mente finita, era un absurdo, una violación de las leyes naturales que ellos creían comprender. La sierva del Señor, en su obra El deseado de todas las gentes, lo describe con precisión. Basados en lo que llamaban falsamente ciencia, habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Su ciencia, sin embargo, no dejaba espacio para un Dios cuya ciencia creó el universo de la nada. La segunda columna de su incredulidad era su estricto canon. Al descartar los salmos, los profetas y los escritos, se privaban de las más claras y poéticas revelaciones sobre la esperanza venidera, sellando sus mentes a la plenitud del consejo divino. Con estas armas intelectuales, se acercaron a Jesús. No buscaban la verdad, buscaban la humillación pública del Maestro. Su estrategia era una trampa lógica, un caso hipotético diseñado para exponer la doctrina de la resurrección como una contradicción ridícula. Se ampararon en la ley del levirato, registrada en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, una ley que ellos sí aceptaban. Esta ley estipulaba que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía tomar a la viuda como esposa para levantar un linaje para el difunto. Armados con esta ley mosaica, le presentaron a Jesús un escenario extremo y absurdo, como se narra en el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículos 27 al 33. Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? La pregunta era un dardo envenenado, calculado para forzar una de 2 respuestas imposibles. Si Jesús asignaba la mujer a uno de los hermanos,
violaría los derechos de los otros 6. Si decía que no pertenecía a ninguno, parecería contradecir la santidad del matrimonio que ellos mismos proyectaban hacia la eternidad. Creían haberlo acorralado, forzándolo a admitir el absurdo de su propia enseñanza. Pero no contaban con que estaban debatiendo con el autor de la vida, aquel que se encuentra fuera de las limitaciones del tiempo y la lógica humana. La respuesta de Jesús fue una espada de doble filo que desmanteló sus premisas en un instante, revelando la verdadera raíz de su ceguera espiritual. Como está escrito en Mateo capítulo 22, versículo 29, entonces, respondiendo Jesús, les dijo: «Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios». ¡Qué diagnóstico tan penetrante y eterno! En una sola frase, Jesús no solo responde a su pregunta, sino que expone la enfermedad fundamental de todo corazón incrédulo. Su error no era un simple fallo intelectual, sino una doble ignorancia de las dos fuentes de toda verdad, la palabra revelada de Dios y su potencia ilimitada. Primero, les acusa de ignorar el poder de Dios. Ellos, con su falsa ciencia, habían puesto límites a la omnipotencia del Creador. Habían mirado la tumba y visto un final, una desintegración irreversible. Jesús les insta a levantar la vista de la biología de la descomposición y contemplar al Dios que habló y los mundos fueron hechos. ¿Acaso aquel que formó a Adán del polvo de la tierra no podría volver a llamar a la vida a sus hijos desde ese mismo polvo? ¿El que diseñó la complejidad infinita de una sola célula viva no podría reensamblar un cuerpo? Su escepticismo no era científico, era una falta de fe en la capacidad misma de Dios. Estaban midiendo al infinito con la vara finita de su propia comprensión. Segundo, les acusa de ignorar las Escrituras. Y aquí radica la genialidad divina de su argumento. Ellos creían ser los maestros del Pentateuco, los guardianes de la ley mosaica. Y es precisamente a ese terreno, su único campo de autoridad aceptado, a donde Jesús los lleva para probar su punto. No cita a Isaías ni a Daniel, aunque podría haberlo hecho. Se inclina, por así decirlo, a su nivel de revelación aceptada para demostrarles que la esperanza de la resurrección no era una adición posterior, sino que estaba tejida en el corazón mismo de la revelación que Dios le dio a Moisés. Les demuestra que incluso en los libros que ellos veneraban, la vida eterna era una promesa implícita y poderosa. Finalmente, Jesús desarma su trampa lógica al revelarles una verdad sobre la naturaleza de la vida venidera que ellos jamás habían concebido, que las relaciones terrenales, como el matrimonio, son para este siglo, pero en la era venidera, los redimidos son iguales a los ángeles. Su caso hipotético se desmorona, no por una solución lógica dentro de sus propios términos, sino porque sus términos eran fundamentalmente erróneos. Estaban tratando de meter la gloria infinita de la eternidad en las pequeñas cajas de la experiencia humana mortal, y Jesús, con autoridad y amor, rompió esas cajas para siempre. El argumento supremo: «Yo soy el Dios de los vivos». Tras desmantelar la premisa de la pregunta de los saduceos, Jesús no se detiene. Procede a erigir el monumento teológico más profundo y conmovedor sobre la certeza de la resurrección, utilizando, como había prometido, únicamente los escritos de Moisés. Su argumento cumbre no se basa en una ley o un mandamiento, sino en la naturaleza misma de Dios, en la revelación de su propio nombre. Les dice, como registra Lucas capítulo 20, versículos 37 y 38, «Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven». En estas palabras yace un universo de verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Para comprender la magnitud de este argumento, debemos transportarnos con Moisés a ese momento sagrado en el desierto,
ante la zarza que ardía y no se consumía, un símbolo perfecto de la presencia autoexistente de Dios. Cuando la voz divina se dirige a Moisés desde el fuego, se identifica de una manera muy específica. No dice, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como si hablara de patriarcas cuyo pacto había terminado con su último aliento. No. La voz declara en un presente continuo y eterno, como leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Siglos después de que estos patriarcas hubieran sido sepultados, Dios habla de su relación con ellos en tiempo presente. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, ellos no habían dejado de existir. La clave está en el nombre con el que Dios se revela a sí mismo en ese mismo pasaje, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Este no es un simple título, es la definición de su ser. Yo soy significa una presencia eterna, una existencia que no está sujeta a la tiranía del tiempo que nos gobierna a nosotros. Como lo explica el espíritu de profecía, yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. Nosotros, como criaturas mortales, estamos atrapados en la corriente implacable del tiempo. Experimentamos la vida de forma lineal, un pasado que se fue, un presente fugaz y un futuro incierto. Nuestra perspectiva es fragmentada. Pero Dios no habita en esa corriente, Él es la fuente de la corriente. Él vive en un eterno ahora. Para Él, la historia no se despliega por partes, la contempla en su totalidad, en un único y glorioso panorama. Lo que para nosotros es una promesa futura, para Él es una realidad presente. Lo que para nosotros es un recuerdo lejano, para Él es un evento tan vívido como si estuviera ocurriendo en este instante. Esta es la verdad que Jesús desvela con su frase final y culminante, pues para Él todos viven. Abraham, Isaac y Jacob, aunque sus cuerpos dormían en el polvo de la tierra, estaban vivos en el propósito y la perspectiva de Dios. Su resurrección no era una posibilidad incierta que dependía del paso de los siglos, era un hecho ya consumado en la mente omnisciente de aquel que llama las cosas que no son, como si fuesen, como el apóstol Pablo lo explicaría más tarde en Romanos capítulo 4, versículo 17. Dios, al contemplar a sus hijos que duermen, no ve la muerte. Él ve el resultado final de su plan de redención. Él ve la mañana de la resurrección. Él ve a sus preciosos santos, desde Adán hasta el último redimido, saliendo del sepulcro para recibir la inmortalidad. Como dice el deseado de todas las gentes, esta condición, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven, página 558. Esta perspectiva divina es la garantía absoluta de nuestra esperanza. La resurrección no es un mero deseo piadoso, es una certeza tan firme como el carácter del yo soy. Pensemos en el sacrificio de Cristo. Para nosotros, ocurrió en un punto específico de la historia, en el Calvario, en el año 31 después de Cristo, pero la revelación divina nos muestra una verdad más profunda. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde antes de que el pecado manchara la creación, en la mente y el propósito de Dios, el sacrificio ya era una realidad. El plan de salvación no fue una reacción a la caída del hombre, fue una provisión eterna hecha por un Dios que ve el fin desde el principio. El apóstol Pedro lo confirma en su primera carta, capítulo 1, versículos 19 y 20, diciendo que fuimos redimidos con la sangre de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La perspectiva de Dios, destinado desde la eternidad, y nuestra perspectiva, manifestado en el tiempo, se unen para darnos una seguridad inquebrantable. Para Dios, nuestra salvación y nuestra vida eterna son tan ciertas que habla de ellas como si ya fueran un hecho consumado. Él es el Dios de los vivos, porque en su amor y poder, la muerte es sólo un interludio temporal, un sueño breve antes del glorioso despertar. Predestinación, libre albedrío y el sello del pacto. La asombrosa verdad de que Dios habita en un eterno presente y ve el fin desde el principio nos conduce a uno de los temas más profundos y a menudo malinterpretados de la teología, la predestinación. Si Dios ya conoce el futuro, si para Él los muertos ya viven y el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, ¿qué papel juega nuestra elección? ¿Estamos simplemente representando un guión ya escrito, o poseemos un libre albedrío genuino? La respuesta, anclada en la perspectiva bíblica adventista, es un equilibrio sublime entre la soberanía de Dios y la libertad humana, una verdad que libera en lugar de encadenar. El error de muchas teologías es confundir la presciencia de Dios, su conocimiento previo, con la predeterminación, su decreto causal. La Biblia enseña claramente que Dios, en su omnisciencia, conoce de antemano las decisiones que cada ser humano tomará libremente. El Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas cruciales para explicar esto: prognosis, conocimiento previo, y proginosko, conocer de antemano. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, se dirige a los creyentes como elegidos según la presciencia de Dios Padre. No dice elegidos según el capricho de Dios, sino según su conocimiento anticipado. Dios los eligió porque sabía que ellos, en el ejercicio de su libertad, lo elegirían a Él. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, nos ofrece el pasaje más claro sobre este proceso divino, porque a los que antes conoció, proginosko, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. La cadena de la salvación no comienza con un decreto arbitrario, sino con el conocimiento amoroso de Dios. Él conoce, y sobre la base de ese conocimiento, predestina, es decir, destina de antemano a aquellos que sabe que aceptarán su llamado para un glorioso fin, ser conformes a la imagen de Cristo. Pensemos en los ejemplos bíblicos. Antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. ¿Fue esto un acto de favoritismo divino que condenó a Esaú desde el vientre? De ninguna manera. El espíritu de profecía aclara: él sabía antes que nacieran Jacob y Esaú los caracteres que cada uno desarrollaría. Sabía que Esaú no le iba a obedecer de corazón. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 105. Dios no determinó el carácter de Esaú, lo conoció de antemano. Anunció el resultado de las elecciones que Esaú tomaría libremente. De igual manera, la traición de Judas fue profetizada en los Salmos. ¿Significa que Judas fue un peón indefenso del destino? No. Jesús mismo le ofreció innumerables oportunidades para el arrepentimiento. Dios conocía el camino que Judas elegiría, pero la elección fue enteramente de Judas. Saber no es causar. El pronóstico de un médico sobre una enfermedad no causa la enfermedad, se basa en el conocimiento de la condición del paciente. El pronóstico de Dios es infinitamente más preciso porque su conocimiento es perfecto, pero no anula la responsabilidad del paciente. La analogía del tren es poderosa. Estamos en un tren que llega a una encrucijada con dos vías, una hacia la vida y otra hacia la perdición. Dios no está en una caseta de control externa moviendo una palanca para forzar nuestro destino.
En su gracia soberana, Él ha puesto el control remoto en nuestras manos. Nosotros decidimos qué vía tomar. La soberanía de Dios no reside en quitarnos la elección, sino en dos hechos gloriosos. Primero, Él estableció las condiciones para la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Segundo, Él proveyó el único camino, el único riel que lleva a la vida, el sacrificio de su propio Hijo. Su soberanía se manifiesta en su gracia proveedora, no en una tiranía determinista. Y en su omnisciencia, Él ya sabe qué botón pulsaremos en nuestro control remoto, pero la decisión sigue siendo nuestra. Entonces, ¿cuál es el momento, desde nuestra perspectiva temporal, en que esta decisión se hace real y se sella? ¿Cuándo se inscribe nuestro nombre, para nosotros, en el libro de la vida del Cordero? La Biblia apunta a un acto sagrado y definitivo, el bautismo. El apóstol Pablo declara en Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, «Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». El bautismo por inmersión no es un simple rito de iniciación. Es un drama sagrado, una participación en miniatura en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador. Al descender a las aguas, dejamos de respirar, simbolizando nuestra muerte al pecado y al yo. Al ser sepultados bajo el agua, nos identificamos con Cristo en su tumba. Y al emerger, tomamos un nuevo aliento, una nueva vida, resucitados con Él a una nueva existencia. En ese momento, desde nuestra perspectiva, somos incorporados a la familia de Dios. Nuestro nombre, que en la presciencia de Dios fue escrito desde la fundación del mundo, es ahora ratificado por nuestro acto público de fe y entrega. La perspectiva eterna de Dios y nuestra experiencia temporal convergen en ese acto de pacto. Es la decisión por la cual declaramos de qué lado estamos en el gran conflicto cósmico. Es el paso que Dios, en su amor infinito, te ha estado llamando a dar. Él ya sabía, desde la eternidad, que estarías leyendo estas palabras. Él ya conocía la inquietud de tu corazón. La decisión que Él ha conocido desde siempre es la que tú debes tomar ahora. El llamado es a rendir el control remoto, a elegir la vía de la vida y a sellar esa decisión en las aguas del bautismo, vistiendo la justicia de Cristo y asegurando tu lugar entre aquellos que, para el Dios que es Yo Soy, ya viven para siempre.